Sí, les pido favor que los micrófonos los cierren, ¿verdad? Bien, entonces estábamos con esto, reevalúe el logaritmo natural de 3x de x. Entonces aquí se puede, porque no hay una fórmula directa para integrar logaritmos, entonces se aplica la fórmula de integración por partes. Entonces, la fórmula de integración por partes dice que si y es igual al logaritmo natural de u, su derivada es derivada de u sobre u, donde u es la expresión que se calcula el logaritmo, ¿verdad? Entonces, derivada de 3x es 3 sobre u, la misma expresión, 3x. Esto simplificado, 3 entre 3 da 1, 1 sobre x, ¿verdad? Es lo mismo. 1 sobre x que si hubiera sido una función sencilla, logaritmo natural de x. Ahora, como no se observa otra función, se puede elegir a constante 1 como g de x. Es decir, que aquí asumimos que hay un 1, ¿verdad? Entonces se puede elegir como función g de x. Integrando, g de x va a ser igual a integral de 1 sobre dx. ¿Y cuál es la integral de una constante? La constante por la variable, ¿verdad? Que nos indica el diferencial. Entonces va a ser x. Bien, entonces aplicando la fórmula de integración por partes y sustituyendo, tenemos que la fórmula dice que es integral de f de x por g de x es igual a f de x por la integral de g de x menos la integral de la derivada de la función f por la integral de g de x, sustituyendo, es decir, la integral que nos dan va a ser igual f de x, que es logaritmo natural de 3x, todo en corchete para no confundir, ¿verdad? Multiplicado por la integral de g de x, que me dio x, ¿verdad? Nos dio x, menos la integral de 1 sobre x, que es la derivada de f, que arriba, ¿verdad? Se calculó, por x de x, ¿verdad? Pero ¿qué sucede aquí? Entonces ya simplificando, siguiente paso acá, este producto equivale a decir x por logaritmo natural de 3x, menos integral de 1, porque este x se pasa multiplicando aquí por 1, quedaría x sobre x, se elimina, ¿verdad? Entonces lo que queda es la constante 1. Y la integral de 1, ¿cuál es? Ya la calculamos aquí arriba. Entonces, en el siguiente paso, ya integrado, esto me va a quedar la expresión x por logaritmo natural de 3x menos x más c, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado final de aplicando integración por partes, ¿verdad? Esto sucede cuando solo aparecen logaritmos naturales, o sea que asumimos que la otra función es la constante 1 y ya podemos integrar, ¿verdad? Sacar la integral de un logaritmo. ¿No se pregunta de esto?
Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al tema siguiente, ¿verdad? Área bajo curvas. Alexandra Moncada, Manuel Idiáquez, Darlene Vargas, Leslie Rodríguez, Sara Cardosa, Osiris Zúñiga, Alicia Ferrufino, Dariela Ponce, Marjorie Irías, Cintia Rojas, Tulio González, Jennifer Murillo. ¿Quién falta? ¿Quién no mencioné? Que acaba de entrar, ¿no? ¿Alguien no ha mencionado? Bueno, pues bueno, ese sería el tema. Julia Alessandra Jiménez, que no había mencionado. Bien. Tema 2, área bajo curvas. Entonces, área bajo curvas tenemos que, incluimos aquí la integral, definición de integral definida. Sea f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f de x mayúscula, ¿verdad? F mayúscula de x, sean a y b dos números reales tales que f de x y f de x mayúscula existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos extremos a y b, entonces la integral definida de f de x a hasta x igual a b se denota por la integral de a hasta b de f de x y se define por integral de f de x, integral de a b. Es decir, esto es un intervalo que va desde a hasta b de una función f del integral de una función f de x. Entonces va a ser igual la integral de f evaluada en b menos la integral de f evaluada en a. Los números a y b se denominan los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Por lo general, A es menor que B, pero esto no es esencial, pero generalmente así son la mayoría de ejercicios. Bueno, cuando evaluamos una integral definida, por conveniencia se acostumbra a utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, la integral de a b de f de x va a ser igual f de x mayúscula, integral, y se pone entre corchetes, ¿verdad? Y se pone al lado derecho b y a, ¿verdad? Es decir, que vamos a evaluar en esos límites de integración, en esos valores. Entonces, el resultado de la integral definida va a ser la integral de f evaluada en b menos la integral de f evaluada en a. Integral de f en b menos la integral de f evaluada en a. Leemos esto como integral definida de f de x, xa hasta xb, es f de x en b menos f de x en a, mayúscula, ¿verdad? La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ello debe evaluarse
en los valores del argumento. En los dos valores del argumento que aparecen después de los paréntesis. More. Por favor, los micrófonos los apagan, ¿verdad? Meter agua. Pueden los micrófonos. Bueno, gracias. Ejemplo 1. Aquí nos piden evaluar las siguientes integrales definidas. Entonces la inciso A. Integral de -1 a 2 de x a la 4 de x. Inciso B. Integral de 1 sobre t de t de 1 hasta 3 de 1 sobre t. Y C. Integral de 0 a 2 de e a la 3x de x. Bien. Inciso A. Integral de -1 a 2 de x a la 4. Entonces integramos, ¿verdad? Sería x a la 4 más 1, que sería 5 sobre 4 más 1 entre 5. Encerramos entre corchetes la integral, ¿verdad? Y le ponemos el 2, los límites de integración a la par, el superior y el inferior -1. Esto se llama el superior, el más alto, el inferior más así al lado derecho de los corchetes. Luego vamos a evaluar, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula? Dice f de b menos f de a, ¿verdad? Es decir, la integral que nos dio, primero le evaluamos para la integral superior, 2. Sería x, quedaría 2 a la 5 sobre 5 menos -1 a la 5 sobre 5. Es decir, estamos evaluando, este viene siendo mi f en 2 y la función integral en -1, ¿verdad? Desarrollamos 2 a la 5 es 2 multiplicado 5 veces por sí mismo, quedaría 32 quintos. Y -1 a la 5 quedaría un negativo 1, porque es -1 multiplicado por -1 5 veces por sí mismo. Entonces, y si lo sacan directo con la potencia, ustedes tienen que encerrar entre paréntesis ese -1. -1 cierran paréntesis y elevan para que lo puedan, para que les dé el resultado y da -1 acá, ¿verdad? Porque si no lo ponen entre paréntesis, de casualidad les puede dar el resultado -1, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces conviene escribirlo entre paréntesis. -1 a la 5 es -1. Bien. Entonces simplificamos acá 32 quintos menos -1. Esto se convierte en más, ¿verdad? Porque menos por menos da más. 32 quintos más 1 quinto. Esto es igual a 33 quintos. Ese sería el resultado de la integral definida. Ahora, integral, inciso B, integral de 1 a 3 de 1 sobre t de t. Esto es igual logaritmo natural de t que se va a evaluar para 3 y 1, ¿verdad? Estos límites de integración se ponen aquí a la derecha, el logaritmo natural y el valor absoluto de t. Esto es igual logaritmo natural de valor absoluto de 3 menos logaritmo natural de 1. Entonces aquí lo pueden expresar en decimales, en lo que dé, cuando ustedes calculan logaritmo, 1.09 y algo, ¿verdad? Pero para este ejemplo lo vamos a dejar así, en su notación logaritmo. Logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos logaritmo natural de 1, que es 0, ¿verdad? Logaritmo natural de 1 es 0. Y esto va a ser igual logaritmo natural de 3, que es igual en decimales si ustedes quieren, ¿verdad? Pero aquí está bien, ¿verdad? Ese sería el resultado, ¿verdad? Para esa integral definida. Se evalúa en t, primero para 3, el límite superior, menos, se evalúa en 1, que es el límite inferior. Estamos aplicando la fórmula de integración, ¿verdad? F de b menos f de a. Bueno,
Inciso C, nos piden la integral de 0 a 2 de e a la 3x. Entonces aquí vamos a aplicar esta fórmula de integración de las fórmulas que vimos en la clase anterior. ¿Ven? La integral de e a la ax más b es igual 1 sobre a por e a la ax más b más c, ¿verdad? Donde a en este caso sería 3, ¿verdad? Entonces esto es igual e a la 3x sobre 3. El constante integración aquí se puede obviar, ¿verdad? Pero esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces quedaría e a la 3x sobre 3 después de aplicar esta fórmula, que se va a evaluar para el 2 y 0, los límites de integración. Entonces, sustituimos, ¿verdad? E a la 3 por 2 sobre 3 menos e a la 3 por 0 sobre 3, ¿verdad? Entonces esto se quedaría e a la 6 sobre 3 menos e a la 0 sobre 3. E a la 6 lo dejo expresado así en su notación exponencial, e a la 6 sobre 3 menos e a la 0, todo exponente elevado a la 0, ¿verdad? Toda base elevado a la 0 es igual a 1, entonces va a quedar menos 1/3. E a la 6 menos 1/3, y se puede sacar como constante, ¿verdad? 1/3 por e a la 6 menos 1, ¿verdad? Si lo queremos dejar expresado. No sé, ¿se entiende esto? Aquí en esta última parte, si solo lo dejamos como e a la 6 sobre 3 menos 1 sobre 3. Sí, está bien. ¿Estaría bien? Sí. Y al ejercicio que casi no lo entendí fue al B. No, que aquí hay que tenerla clara cuál es la integral de 1 sobre t. O sea, si obtener la fórmula de la integral de 1 sobre t es logaritmo natural del valor absoluto de t, ¿verdad? Evaluado para 3 y 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? Logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos el logaritmo natural de 1. Logaritmo del valor absoluto de 3 lo dejamos expresado. Y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto es igual logaritmo natural de 3. No sé si me entiendo, si me explico. Es que como al principio aparece el 1 sobre t, entonces en sí, ¿cuál es el que sacamos? Solo los que aparecen, o sea, el 1 sobre t no lo calculamos. No, es que la integral de 1 sobre t es logaritmo natural de t. Aquí ya está integrado. Ok. Sí, entonces lo único es que hay que evaluar. Límite menor 3, que es 3, se sustituye, ¿verdad? Por eso es que aquí se integró. Ok, perfecto. Gracias. Ok, bueno, teorema 1, teorema fundamental del cálculo. Dice, sea f de x una función continua no negativa en a menor o igual que x, menor o igual que b. Y sea f de x una antiderivada de f de x. F mayúscula de x es una antiderivada de f de x. Entonces, a, el área entre y igual f de x, el eje x y las líneas verticales, x igual a y x igual a b, está dada por la integral definida, integral de AB, de A hasta B, de f de x es igual f de b, f evaluada en b, la integral de f, menos f, la integral de f evaluada en a. Es decir, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si hay una función positiva que su gráfica está sobre el eje x,
entre dos líneas verticales, que de A a B, entonces el área bajo la curva de esa función, limitada por el eje X, la curva de la función, y las líneas verticales de A y B, ¿verdad? Entonces va a ser igual a la integral de f evaluada en B menos la integral de f evaluada en A. Pero para esto es importante dibujar la gráfica de la función, ¿verdad? Para visualizar que se está calculando el área bajo la curva de una gráfica. Ejemplo 2. Dice, evalúe el área entre la gráfica y igual x al cuadrado y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 2. Solución. El área requerida. Entonces para esto hay que hacer la gráfica. El área requerida está sombreada en la figura, puesto que f de x es no negativa. Esta área es igual a la integral definida. Es decir, el área de la función y igual x cuadrado. Entonces, se dibuja, ¿verdad? Para 0, evaluamos puntos. X igual a 0, sustituyendo, sería y igual a 0 a la 2, 0. Y para x igual a 1 sería y va a ser 1 a la 2 igual a 1, ¿verdad? Y para 2 a la 2 sería 4. Entonces tenemos que hacer la gráfica, ¿verdad? Ya gráfica ya tiene práctica, ¿verdad? Porque el segundo parcial, ¿verdad? Pero esta es más sencilla que la del segundo parcial, ¿verdad? Bien, entonces el área bajo la curva, es decir, limitada por el eje X, la gráfica, y los valores de X hasta 4, X igual a 0 y X igual a 2, perdón. Entonces se va a encontrar, esta área se encuentra con la fórmula de una integral definida. Por eso se dice teorema fundamental del cálculo. Entonces el área requerida está sombreada en la figura, ¿verdad? Va a ser igual a la integral definida de A hasta B de f de x, que esta es su fórmula. En donde f de x es igual a x cuadrado, A es igual a 0 y B es igual a 2. Así que el área, después de evaluar valores en x para y, va a ser, área va a ser igual, integral de 0 hasta 2 de x cuadrado de x, igual, x a la 3 sobre 3, que se va a evaluar para 2 y 0, ¿verdad? Por eso se pone entre corchetes. ¿Esto a qué va a ser igual? Se sustituye x, ¿verdad? Por 2, el valor más alto, 2 a la 3 sobre 3, menos 0 a la 3 sobre 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, ¿verdad? Queda 8 tercios y 0 a la 3 es 0, así hace 0, ¿verdad? 0 a la 3, 0, entre 3, 0. Queda 8 a la 3 menos 0, esto es igual 8 tercios unidades cuadradas, ¿verdad? 8 tercios unidades cuadradas y ese es el área que hay bajo la curva ahí, ¿verdad? 8 tercios unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces aquí el área bajo la curva de una función, pero para esto hay que dibujar la gráfica de la función, ¿verdad? Y se sombrea para identificar el área que está entre los valores de x que nos dan, en este caso de 0 a 2, ¿verdad? Se calcula con la integral definida, con la fórmula integral definida. Ahí tenemos el área bajo la curva, ¿verdad? No sé, bueno, cuando lleven estadística, cuando miren las tablas de distribución normal, se miran unas áreas, ¿verdad? Hay una tabla, pero ya los valores están en una tabla de distribución normal. Pero todas esas áreas, el matemático que las creó, Gauss Jordan, el mismo que se menciona en precálculo, ¿verdad? Cuando vemos matrices, todas esas áreas fueron calculadas con integrales y no con integrales
integrales bien complejas, ¿verdad? Para hacerla. Pero ya Gauss Jordan dejó la tabla de distribución normal de el área bajo la campana. Tal vez recuerdan de secundaria, ¿verdad? De estadística. Entonces, todos esos valores que están en esa tabla son áreas bajo la curva. El área bajo la campana de distribución normal en estadística. O sea, todo está relacionado, ¿verdad? Bien. Ejemplo 3 dice, evalúe el área entre la gráfica y igual 16 menos x al cuadrado y el eje x desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces aquí, antes, lo bueno es dibujar la gráfica, dando valores. Entonces ya nos dan qué valores podemos dar de 0 a 4, ¿verdad? Entonces damos más de 2 valores. Para x igual a 0, y va a ser igual 16 menos 0 al cuadrado igual a 16. Nos da el punto 0, 0. No, estoy... No, perdón, aquí tengo un error, aquí es el punto 0, aquí lo estoy poniendo un valor que no es 0, 16, ahí sí, ahí sí. Estoy poniendo un valor que no, sí. Entonces y da 16, ¿verdad? Entonces queda el punto 0,16, aquí, ¿verdad? Para x igual a 1, al sustituir y va a ser igual 16 menos 1 al cuadrado menos 16 menos 1 igual a 15. 1, 15, el punto 1, 15. Por acá, ¿verdad? Y para 4, 16 menos 4 al cuadrado, y me va a dar un valor de 0, porque 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16. Entonces, queda el punto 4,0, ¿verdad? Entonces, el área debajo la curva, ¿verdad? Esta es una función positiva en ese intervalo, positiva porque está arriba del eje X. Entonces, el área de este espacio va a estar dado por la integral definida de 0 a 4, que son los valores que me dan, ¿verdad? Desde dónde a dónde va esa área, donde se debe calcular, de la función 16 menos x cuadrado. Entonces, integramos cada término. Aquí una constante, su integral sería la constante por x, ¿verdad? Menos la integral de x a la 2 sería x a la 2 más 1, que queda 3, entre 2 más 1, que es 3. Todo esto se va a evaluar para 4 y 0, los límites de integración. Entonces, el área va a ser igual, evaluando para el límite de integración 4, lo ponemos dentro de un corchete, sería 16 por 4, menos 4 a la 3 sobre 3, menos la integral calculada, evaluada para 0, 16 por 0, menos 0 a la 3 sobre 3. ¿Esto qué me va a quedar? 64. Todo esto se me hace 0, entonces el resultado va a estar aquí. Los valores que están dentro del primer corchete. Entonces esto sería 16 por 4, 64, menos 4 a la 3, que es 64 tercios. Todo esto me da 128 tercios unidades cuadradas. 128 tercios unidades cuadradas. Que esto le ponemos así, porque como es un área, entonces ponemos unidades cuadradas del plano cartesiano que se está utilizando. ¿Verdad? No sé, ¿hay preguntas? ¿Algo no está claro de esto? No. Bueno, espero que que se esté entendiendo. ¿Verdad? Lo que sí es bueno dibujar la gráfica. ¿Verdad? Ejemplo 4. Dice, determine el área acotada por la curva y igual 3x cuadrado más 2x más 5. El eje X y las líneas X igual a 1
y x igual a 3. Aquí nos dice que la integral va a ir de 1 hasta 3. Un límite, una integral definida. Entonces, podemos dibujar el área, ¿verdad? Entonces, haciendo una tabla, poniendo la función y sustituyendo, digamos, valores. En esta tabla yo doy valores bien antes de los puntos que me están dando, pero ustedes pueden, importante dar más de un valor para la tabla para que les quede más, para que la visualicen mejor, ¿verdad? Entonces, para x igual a menos 1, porque yo estoy dando más valores de los que me dan ahí antes. Entonces yo desde antes, para darle una mejor forma, para menos 1, sustituyendo en la función, me quedaría 3 por 1, queda positivo acá, no 2, me da 6, ¿verdad? Menos, entonces me da el punto menos 1, 6. Para ubicarlo acá. Para x igual a 0, y al sustituir me va a dar 5. Un intersecto en 5 acá. Para 1, para x igual a 1, al sustituirlo me va a dar 5 también. No. Aquí tengo un error. Vamos a ver. 3 más 2 más 5. Aquí es 10. Aquí es 10, ¿verdad? Aquí es 10. No. Vaya. Ya vamos a entrar. Es que se me... Cinco. Igual a 10. Ya comparto, ¿verdad? Que quiso poner lento ahí. Ahí. Sí, aquí tenía un error, ¿no? Entonces, al sustituir para 1, me va a dar un valor de y igual a 10. Al sustituir para 3, me da 38, ¿verdad? Entonces, más o menos está la forma de la gráfica. Está hecha en computadora. Bueno, entonces, después de graficar el área, solo aplicamos una integral definida, ¿verdad? O sea, por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el área va a ser la integral de 1 hasta 3 de 3x al cuadrado más 2x más 5. Entonces aquí integramos para cada término. 3x al cuadrado va a ser 3 por x a la 2 más 1 sobre 3, ¿verdad? Es decir, 3 solo es una constante que multiplica x a la 2 más 1, 3 sobre 2 más 1. Más 2, que es una constante, por x a la 1 más 1, que quedaría 2, entre 1 más 1, 2, ¿verdad? Que estamos integrando para cada término. Y la integral de una constante es la constante multiplicada por x. Estas se van a evaluar para los límites de integración 3 y 1. Pero si ustedes observan que esto se puede simplificar. 3 entre 3 da 1. Entonces va a quedar lineal x a la 3. Más 2x a la 2 sobre 2. 2 entre 2 es 1. Queda solo x a la 2 más 5x. Entonces, esto simplificado se evalúa para 3 y 1. ¿verdad? Para no estar con fracciones ahí de gusto. No, sin necesidad. ¿verdad? Entonces, evaluamos para 3, es lo que está dentro del primer corchete, sería 3 a la 3, más 3 a la 2, más 5 por 3, menos, evaluamos para 1, ¿verdad? Límite de integración inferior, 1 a la 3, más 1 a la 2, más 5 por 1. Entonces, el primer corchete, todo esto me da 51. 3 a la 3, más 3 a la 2, 51, menos lo que me da, resultado que me da dentro del segundo corchete, 1 más 1 más 5, ¿verdad?
que da 7. 51 menos 7, esto es igual 44 unidades cuadradas. Es decir, que el área que está aquí, que va desde 1 hasta 3, más o menos está lo que pongo aquí en amarillo, es igual a 44 unidades cuadradas. Bueno, ¿se entiende? No hay duda. Si hay alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir, man. Sí. Lick, ¿puede explicar eso de lo colorido amarillo? O sea, ¿va a ir en la línea recta hacia arriba o cómo es? No, es que dice, determine el área acotada por la curva y igual 3x cuadrado más 2x más 5, el eje x y las líneas x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, esto, ¿por qué escribo ahí en amarillo? Porque yo solo estoy tomando el área que va desde 1 hasta 3. Es decir, aquí va el punto 3, ¿no? De 1 a 3, por eso, es decir, las líneas verticales, dice, de las líneas desde 1, o sea, son unas líneas imaginarias que nos piden para el área, desde 1 a 3. Entonces, se hace la gráfica, yo tomo más puntos para hacer la gráfica, darle más forma. Pero el área que nos pide el problema solo es lo que está limitado de línea vertical que va de x igual a 1 hasta x igual a 3. No sé si me explico ahí. Sí, ya entendí. Ajá. Gracias. Bien, sí, es que como no está, ahí me faltó, no le puse valores, ¿verdad? Pero eso es lo que indica, el área que va desde ahí hasta ahí, debajo la curva. Bueno, teorema 2. Después del teorema fundamental del cálculo, hay un teorema 2 de integral definidas. Nos dice que el inciso A, que el integral de A hasta A de f de x es igual a 0. Es decir, que la integral definida, donde el límite de integración inferior es igual al superior, va a dar 0, por lógica. Inciso B, la integral de A hasta B de f de x es igual al negativo de la integral definida de B a A, es decir, intercambiando los límites de integración f de x, es decir, que el integral de AB de f de x va a ser igual al negativo de la misma integral, pero intercambiando la posición de los límites de integración, es igual al negativo de la integral definida, pero con los límites de integración cambiados de posición. Y el inciso C nos dice que el integral de A hasta B de f de x va a ser igual a la integral de A hasta C de f de x más la integral de C hasta B de f de x, donde C es un número real que está entre A y B. Ejemplo 5 nos dice, evalúe integral de 5a hasta 5 de x. O aquí es como compruebe. Dice integral de 5 hasta 5 de x es igual a 0 por teorema 2, inciso A. Porque la integral de 5 hasta 5 de x es igual, integrando esto es igual a x a la 1 más 1 es 2 sobre 1 más 1, 2, x a la 2 sobre 2 a la 5.